¿Alguna vez has visto cómo una sola persona puede cambiar el curso de la historia? Hoy te contaré la historia de un hombre que comenzó persiguiendo y encarcelando a los seguidores de Jesús, y terminó siendo uno de los más grandes defensores del cristianismo en toda la historia. Un hombre cuyas palabras siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo, casi 2000 años después de su muerte. Esta es la historia de Saulo de Tarso, también conocido como el apóstol Pablo. Una historia de transformación radical que nos enseña que nadie está tan lejos que no pueda ser alcanzado por la gracia divina. Prepárate para un viaje épico a través de la vida de uno de los personajes más fascinantes de la Biblia. Saulo nació en la ciudad de Tarso, en lo que hoy conocemos como Turquía. No era un lugar cualquiera. Tarso era una importante ciudad romana, un centro de educación y comercio. Esto le dio a Saulo una ventaja que más tarde utilizaría en su ministerio. Era ciudadano romano por nacimiento, un privilegio especial en aquellos tiempos. En sus propias palabras, Saulo se describe a sí mismo en Filipenses 3:5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Saulo no era un judío común. Recibió una educación excepcional bajo la guía de Gamaliel, uno de los maestros más respetados de su tiempo. Como nos cuenta en Hechos 22:3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Esta educación rigurosa lo convirtió en un fariseo devoto, extremadamente celoso de la ley judía, y es este celo lo que lo llevó a convertirse en uno de los más feroces perseguidores de los primeros cristianos. La primera vez que vemos a Saulo en el libro de los Hechos, está participando en un acto terrible. El joven Esteban, lleno del Espíritu Santo, había estado predicando sobre Jesús con tanta convicción que muchos judíos se enfurecieron. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo hasta la muerte. Y ahí, observando y aprobando todo, estaba Saulo. Hechos 7:58 nos cuenta: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y luego en Hechos 8:1 se nos dice claramente: y Saulo consentía en su muerte. Pero esto fue solo el comienzo. La muerte de Esteban desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y Saulo se convirtió en el líder de esta campaña de terror. Hechos 8:3 nos revela: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Su odio hacia los seguidores de Jesús era tan intenso que no se conformaba con perseguirlos solo en Jerusalén. Hechos 9:1-2 nos dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Saulo estaba decidido a erradicar lo que él consideraba una peligrosa herejía. No podía imaginar que pronto él mismo se convertiría en uno de sus más fervientes defensores. Y así, respirando amenazas y muerte, Saulo se dirigía a Damasco. Tenía autorización oficial para arrestar a cualquier seguidor de Jesús que encontrara y llevarlos encadenados a Jerusalén. Pero algo extraordinario estaba a punto de suceder. Hechos 9:3-6 narra este momento decisivo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Imagina la escena: el temido perseguidor, derribado en el polvo del camino, cegado por una luz sobrenatural, escuchando la voz del mismo Jesús a quien había estado persiguiendo en sus seguidores. ¡Qué giro tan radical! Sus compañeros escucharon la voz pero no vieron a nadie. Tuvieron que guiar a Saulo, ahora completamente ciego,
hasta Damasco. Durante 3 días no comió ni bebió nada, sumido en la oscuridad y reflexionando sobre lo que había experimentado. Mientras tanto, en Damasco, un discípulo llamado Ananías recibió una visión del Señor, diciéndole que fuera a buscar a Saulo. Como era de esperar, Ananías estaba aterrorizado. Todo el mundo conocía la reputación de Saulo, pero el Señor le aseguró en Hechos 9:15 a 16: «Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Ananías obedeció, fue a donde estaba Saulo, le impuso las manos y dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al instante, cayeron de sus ojos como escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y comió y recobró las fuerzas. El perseguidor se había convertido en discípulo, y no cualquier discípulo, sino uno con una misión especial de Dios. La transformación de Saulo fue inmediata y radical. Hechos 9:20 nos dice: «Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios». Imagina la confusión de los judíos de Damasco. El hombre que había venido a arrestar a los seguidores de Jesús, ahora predicaba que Jesús era el Mesías. Su conversión fue tan sorprendente y su predicación tan poderosa que, según Hechos 9:22, Saulo se esforzaba aún más y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pero no todos se alegraron con este cambio. Muchos judíos, enfurecidos por lo que consideraban una traición, conspiraron para matarlo. Vigilaban las puertas de la ciudad día y noche para atraparlo. Pero los discípulos lo ayudaron a escapar, bajándolo en una canasta por el muro de la ciudad durante la noche. Saulo regresó a Jerusalén, pero allí enfrentó otro desafío. Los discípulos tenían miedo de él. No creían que realmente se hubiera convertido. Fue Bernabé quien lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo había predicado valientemente en Damasco. Después de un breve tiempo en Jerusalén, donde nuevamente su vida estuvo en peligro, Saulo fue enviado a su ciudad natal, Tarso. Pasaría varios años allí antes de que Bernabé lo buscara para llevarlo a Antioquía, donde la iglesia estaba creciendo rápidamente. En Antioquía, Saulo y Bernabé enseñaron durante 1 año a una gran multitud. Fue allí donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Y fue desde Antioquía que el Espíritu Santo los apartó para una misión especial, como leemos en Hechos 13:2-3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El libro de los Hechos dedica gran parte de sus capítulos a narrar los 3 grandes viajes misioneros de Pablo. Estos viajes lo llevaron a través de lo que hoy conocemos como Turquía, Grecia e islas del Mediterráneo, plantando iglesias y fortaleciendo a los nuevos creyentes. En su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé visitaron Chipre y varias ciudades de Asia Menor. En cada lugar, su estrategia era similar. Primero iban a la sinagoga judía, predicaban sobre Jesús como el Mesías prometido, y luego, cuando generalmente eran rechazados por los judíos, se dirigían a los gentiles. Un episodio significativo ocurrió en Listra. Después de que Pablo sanara a un hombre que nunca había podido caminar, la multitud comenzó a adorarlos como dioses. «Los dioses han descendido a nosotros en forma de hombres», gritaban, llamando a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio. Pablo y Bernabé, horrorizados, rasgaron sus ropas y corrieron entre la multitud, diciendo: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros». Hechos 14:15. Pero la admiración se convirtió rápidamente en odio cuando llegaron judíos de Antioquía e Iconio, que incitaron a la multitud contra ellos. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero cuando los discípulos lo rodearon, se levantó y entró de nuevo en la ciudad. Al día siguiente, continuó su viaje con Bernabé hacia Derbe. El segundo viaje misionero de Pablo fue aún más extenso. Esta vez, acompañado por Silas, visitó las iglesias que había fundado anteriormente
y luego se aventuró en nuevos territorios. Fue durante este viaje que Pablo tuvo una visión nocturna. Un hombre de Macedonia le rogaba: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Hechos 16:9. Esta visión lo llevó a Europa por primera vez. En Filipos, Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados después de expulsar un espíritu de adivinación de una joven esclava, lo que enfureció a sus amos que ganaban dinero con sus poderes. En medio de la noche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, un terremoto sacudió la prisión, abriendo todas las puertas y soltando las cadenas de todos los prisioneros. El carcelero, temiendo que los prisioneros hubieran escapado, estaba a punto de suicidarse cuando Pablo le gritó: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Asombrado, el carcelero les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Pablo respondió: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Hechos 16, 28, 31. El tercer viaje misionero de Pablo lo llevó nuevamente a través de Asia Menor y Grecia. En Éfeso, su predicación fue tan efectiva que muchos abandonaron la idolatría, lo que provocó un motín liderado por los plateros que fabricaban estatuillas de la diosa Diana, Artemisa. La ciudad entera se llenó de confusión y la multitud se reunió en el teatro, gritando durante 2 horas: «Grande es Diana de los Efesios». Hechos 19, 34. A lo largo de estos viajes, Pablo enfrentó innumerables peligros y dificultades. Él mismo escribe en 2 Corintios 11, 25 a 27: «3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez». Al final de su tercer viaje misionero, Pablo regresó a Jerusalén, a pesar de las advertencias de que sería arrestado allí. Efectivamente, fue detenido en el templo bajo falsas acusaciones. Una multitud enfurecida intentó matarlo, pero fue rescatado por soldados romanos. Aprovechando su ciudadanía romana, Pablo apeló a César, lo que significaba que su caso debía ser juzgado en Roma. Así comenzó un largo viaje como prisionero, que incluiría un dramático naufragio en la isla de Malta, donde una víbora le mordió la mano sin causarle daño, lo que hizo que los isleños lo consideraran un dios. En Hechos 27, 23 a 25, durante la terrible tormenta que precedió al naufragio, Pablo animó a todos los que iban en el barco diciendo: «Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho». Finalmente Pablo llegó a Roma, donde pasó 2 años bajo arresto domiciliario, pero con libertad para recibir visitas y predicar el Evangelio. Hechos 28, 30 a 31 nos dice: «Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento». Aquí es donde termina el relato del libro de los Hechos. Sin embargo, por las epístolas que Pablo escribió y por la tradición cristiana temprana, sabemos que fue liberado por un tiempo, posiblemente visitó España y otros lugares, antes de ser arrestado nuevamente durante la persecución de Nerón contra los cristianos. En su última carta, a Timoteo, escrita desde la prisión en Roma, Pablo sabía que su fin estaba cerca. Con serenidad y confianza escribió: «Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida». Segunda de Timoteo 4, 6, 8. Según la tradición, Pablo fue decapitado en Roma alrededor del año 67 después de Cristo.
durante la persecución de Nerón. Hasta el final se mantuvo fiel a la misión que había recibido en el camino a Damasco. Como el mismo Pablo escribió en 1 Timoteo 1:15-16, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. De perseguidor a perseguido, de enemigo a apóstol, la vida de Saulo de Tarso es un testimonio poderoso de cómo Dios puede transformar incluso al más feroz opositor en un instrumento de su gracia. ¿Qué podemos aprender de la vida de Pablo? Que nadie está tan lejos del alcance de Dios, que un encuentro con Jesús puede cambiar completamente el rumbo de una vida, que a pesar de nuestro pasado, Dios puede usarnos poderosamente para su propósito. Si la historia de Pablo te ha impactado, te invito a reflexionar. ¿Qué camino estás siguiendo tú? ¿Estás abierto a un encuentro transformador con Dios? ¿Estás dispuesto a dejar que Él cambie la dirección de tu vida, como lo hizo con Saulo en el camino a Damasco? Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos bíblicos que inspiran y transforman vidas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y transformación. Hasta el próximo episodio.